8.000 kilómetros cuadrados de áridas llanuras en el sur de Asia han estado condicionados por la sequía durante cientos de años. En este escenario de calor extremo, Pakistán inició la construcción de un canal de irrigación masivo para desafiar sus fronteras naturales más severas. ¿Por qué es necesario desviar el curso del río Indo hacia las regiones más secas del territorio? A primera vista, el terreno parece una superficie inerte, pero el proyecto busca transformar la geografía local mediante la redistribución hídrica a gran escala. La ingeniería hidráulica debe resolver la paradoja de llevar agua a donde la naturaleza nunca previó su paso. El proceso solo está cobrando fuerza. Los ingenieros han comenzado a tallar una estructura artificial de dimensiones colosales que atraviesa el desierto. Se puede notar cómo la maquinaria pesada desplaza toneladas de arena y roca para dar forma al cauce. Sin embargo, mover un río implica enfrentarse directamente a la física implacable de los fluidos y a la inestabilidad del suelo arenoso. El equipo monitorea constantemente la resistencia de los taludes para evitar el colapso de las paredes del canal. Más adelante se complica. Las temperaturas extremas en estas latitudes afectan la viscosidad del hormigón y la evaporación de los caudales en movimiento. Los especialistas deben calcular con precisión de milímetros la pendiente del terreno para que el agua fluya por gravedad sin estancarse. Se ve cómo las excavadoras profundizan el lecho, mientras los técnicos instalan revestimientos para impermeabilizar la estructura. Este megaproyecto hídrico se posiciona como una de las infraestructuras más críticas para el suministro de recursos en el país. El equipo de ingeniería trabaja bajo condiciones térmicas que superan los 40 grados, ajustando cada sección del canal a las irregularidades geológicas. En esta etapa no termina la complejidad, ya que la integración del flujo del Indo requiere un control riguroso de las compuertas de derivación. La transformación del paisaje árido se ejecuta mediante esta intervención técnica de gran envergadura. El flujo de agua se prepara para avanzar por la nueva ruta diseñada por el hombre. 499 kilómetros. Esa es la longitud total que recorre el proyecto del canal Kachi para transformar la geografía del suroeste de Pakistán. ¿Por qué se decidió emprender una obra de tal magnitud en una región históricamente árida? A simple vista, el terreno parecía condenado por la falta de recursos hídricos permanentes. Pero sin una intervención de ingeniería masiva para desviar el curso del agua, el potencial agrícola de las vastas llanuras del Indo seguiría siendo inalcanzable, dejando a la población local en una dependencia crítica de lluvias escasas y erráticas. Décadas de aridez extrema definieron la existencia en estas tierras, donde el suelo se presentaba agrietado bajo un calor sofocante que impedía cualquier actividad de cultivo a gran escala. Mientras estos paisajes permanecían secos, el río Indo, uno de los sistemas fluviales más potentes de toda Asia del Sur, fluía con fuerza en las proximidades. Se puede notar la paradoja técnica de la zona, donde las comunidades debían formar largas filas para obtener apenas gotas de agua potable, a pesar de la cercanía de una de las mayores reservas hídricas del continente. Pero esto es solo el comienzo. La decisión nacional de redirigir el caudal hacia el interior respondió a la necesidad de alimentar suelos que habían estado privados de humedad durante generaciones. El equipo separa gradualmente la tierra del camino trazado, avanzando sobre un terreno que se resistió durante más de 20 años de construcción intermitente. Se ve cómo la maquinaria pesada modifica la superficie de manera constante, desde que las operaciones se iniciaron formalmente en el año 2002. $8 millones es la inversión total estimada que ha fluido hacia este canal para garantizar su viabilidad estructural y operativa. Más adelante se complica, ya que la ejecución de la obra demandó el despliegue de más de 10.000 trabajadores especializados en condiciones ambientales extremadamente hostiles. Cientos de máquinas de construcción modernas operaron de forma ininterrumpida, moviendo millones de metros cúbicos de tierra para dar forma al lecho del canal. Se puede notar cómo el equipo gradualmente conquista la topografía desafiante mediante excavaciones precisas
y el revestimiento de los tramos terminados. El proceso solo está cobrando fuerza tras alcanzar su sustancial finalización después de 2 décadas de esfuerzos logísticos y financieros. A primera vista, la obra parece una simple zanja de dimensiones colosales, pero en realidad constituye una arteria vital que conecta el flujo del río con las llanuras sedientas del suroeste. Las aspas de los generadores y los motores de las excavadoras giraron incesantemente durante los turnos de trabajo para cumplir con los estándares técnicos requeridos. Todo se vuelve más complejo cuando se considera que cada kilómetro de los 499 totales fue diseñado para resistir la infiltración y asegurar que el caudal llegue a su destino con la menor pérdida posible. El agua avanza ahora por el canal, dejando atrás la época en que la lluvia impredecible era la única esperanza para la región. El flujo hídrico se desplaza finalmente por la infraestructura terminada, consolidando el cambio en el paisaje productivo del área. Esta etapa de ingeniería hidráulica concluye su fase principal, permitiendo que el recurso vital se integre de manera controlada en el sistema de riego regional. El material y el diseño cumplen su función, facilitando que el agua alcance las zonas que antes eran inaccesibles. 70.000 toneladas de arena y tierra se retiraban diariamente del desierto del Negev a lo largo de un corredor de construcción que alcanzaba casi las 250 millas de extensión. Cientos de excavadoras y camiones de volteo de proporciones masivas dieron inicio a una de las operaciones de excavación más grandes jamás emprendidas en el Israel moderno. ¿Para qué remover tales volúmenes de tierra en un entorno tan hostil? A simple vista, una excavadora podría simplemente abrir un surco en la arena para que el agua fluyera. Pero sin una planificación estructural profunda, las paredes del canal colapsarían bajo su propio peso, destruyendo la infraestructura antes de que el primer litro de agua pudiera recorrerla. Más de 1.200 ingenieros, operadores y obreros trabajaron en turnos rotativos continuos, soportando temperaturas diurnas que a menudo superaban los 115 grados Fahrenheit. El canal fue diseñado con un perfil en forma de letra U de gran amplitud, con unos 150 pies de ancho en la base y una profundidad media de 23 pies. Se puede notar cómo la pluma de las excavadoras se mueve rítmicamente bajo el sol abrasador, mientras el equipo retira gradualmente el material. Pero esto es solo el comienzo. Para permitir que el agua fluya de forma natural sin necesidad de bombas mecánicas, la pendiente longitudinal se mantuvo dentro de un margen de 1 pulgada por cada 100 pies. Una precisión increíblemente ajustada para una distancia tan vasta. Equipos de topografía verificaban la elevación con instrumentos de nivelación láser cada 160 pies, para asegurar que el suelo del canal permaneciera perfectamente alineado. La mayor parte de la arena excavada se reutilizó para construir los terraplenes laterales, formando diques de entre 10 y 16 pies de altura. En terrenos accidentados, las niveladoras cortaron las capas paso a paso, mientras que en las zonas bajas, los camiones transportaron y estabilizaron el material de relleno hasta alcanzar la cota necesaria. Se ve cómo los rodillos compactadores aplastan la tierra para consolidar la base de la estructura. Más adelante se complica. En zonas de suelo débil, los ingenieros perforaron pilotes de arena de 16 pulgadas hasta una profundidad de entre 20 y 25 pies o mezclaron cemento y arcilla para reforzar la base y evitar hundimientos. Los sitios de construcción se extendían por cientos de millas, salpicados de plantas de hormigón, talleres mecánicos y campamentos de ingenieros de campo. Bajo el sol y el polvo en constante movimiento, largas caravanas de camiones y máquinas se desplazaban sin descanso, como un río mecánico tallando la forma de uno real en el corazón del desierto. Esta fase de excavación se prolongó durante meses de actividad incesante. El proceso solo está cobrando fuerza. En el desierto del Negev, el desafío técnico no era solo el calor extremo y la sequedad ambiental. Parece simple diseñar un contenedor para el agua,
pero en realidad era la sed de la propia arena el mayor obstáculo, capaz de absorber cualquier flujo de agua expuesta en cuestión de pocas horas si el lecho del canal no se sellaba correctamente. Por esta razón, la fase de revestimiento se convirtió en una de las etapas más críticas de todo el proyecto de ingeniería. Primero, el lecho y los taludes del canal se humedecieron y nivelaron con una capa de 2 pulgadas de arena fina de alta calidad. El equipo separa gradualmente las partículas gruesas para asegurar una superficie lisa. Todo se vuelve más complejo. Luego, se vertieron paneles de hormigón de entre 4 y 5 pulgadas de espesor en secciones que medían 16 pies de largo por 10 pies de ancho, cada una de ellas separada por juntas de expansión técnica. Estas juntas se sellaron con sellador de betún caliente para evitar filtraciones y permitir el movimiento térmico del material. En zonas con subsuelo inestable, se colocó una capa adicional de geomembrana de polietileno de alta densidad debajo del hormigón, fijada con anclajes de acero y cubierta con un colchón de arena protectora. En total, más de 220 millas de canal fueron revestidas con hormigón, convirtiéndolo en uno de los sistemas de impermeabilización más grandes jamás construidos en el Medio Oriente. A lo largo de los terraplenes, los ingenieros plantaron pasto vetiver y acacias del desierto para estabilizar los taludes y minimizar el desplazamiento de la arena por el viento. La cámara se desliza a lo largo de la estructura, donde el canal aparece como una cinta plateada brillante que atraviesa un mar de arena dorada. Y esto no es el límite. Un canal de estas magnitudes no puede ser simplemente una zanja para el transporte de recursos hídricos. Requiere cientos de estructuras auxiliares para garantizar el transporte, el control de inundaciones y la regulación adecuada del caudal. En la cabecera del sistema, los ingenieros construyeron el regulador principal, donde el agua es desviada hacia el canal a través de 9 enormes compuertas de acero operadas hidráulicamente. A lo largo de la ruta principal existen más de 900 componentes de ingeniería diferentes, incluyendo puentes de hormigón armado, vertederos, sifones, alcantarillas de drenaje y acueductos, que transportan el agua a través de arroyos naturales. Transición al siguiente nivel. Siempre que el canal intersecta una carretera o vía férrea, se construye un nuevo puente para mantener el flujo de tráfico sin interrupciones. En las secciones que cruzan vías fluviales naturales, se instalan estructuras de drenaje transversal, que son grandes conductos que permiten que el flujo natural pase por debajo del canal artificial. Además, se colocan compuertas de distribución cada 6 a 9 millas para controlar el flujo de agua hacia las ramas secundarias del sistema. Todo debe operar en perfecta armonía técnica. Se puede notar cómo los mecanismos de las compuertas se deslizan sobre sus rieles con precisión milimétrica. Una sola avería en una compuerta o un acueducto podría privar a cientos de hectáreas de tierras agrícolas de su suministro vital de agua. El proceso de construcción cerró este ciclo tras 15 años de labores ininterrumpidas. El sistema completo entró finalmente en la fase de prueba de carga de agua. Los ingenieros abrieron las compuertas de la presa principal, dejando que el líquido fluyera sección por sección, aumentando gradualmente la descarga de 500 a 2000 y luego a 6000 pies cúbicos por segundo. A lo largo de la ruta, equipos técnicos inspeccionaron cada punto crítico, midiendo la presión hidrostática, verificando la ausencia de fugas, monitoreando los taludes del canal y registrando cualquier movimiento del terreno mediante sensores. Cada desviación detectada fue corregida rigurosamente antes de que el sistema se abriera por completo al uso operativo. Cuando el primer torrente de agua fluyó a través del lecho seco y agrietado del canal, las regiones receptoras iniciaron el proceso de transformación productiva. Donde antes solo había polvo y sol, comenzaron a operar redes de canales secundarios, tuberías de presión y sistemas de riego por goteo que entregaban el recurso directamente a cada planta. Esta tecnología fue desarrollada para conservar cada gota de agua con una eficiencia máxima. El proyecto, iniciado en 1953,
requirió más de 11 años para su finalización total, con un costo aproximado de 420 millones de liras israelíes de la época. Una vez operativo, el sistema podía transportar hasta 72.000 metros cúbicos de agua por hora desde el norte hasta el extremo sur. Las aspas de las estaciones de bombeo giran incesantemente para mantener este volumen de transporte. Como resultado, regiones que antes se consideraban estériles se transformaron en zonas agrícolas prósperas y productivas. En los primeros años de funcionamiento, decenas de miles de acres de tierras de cultivo recuperaron su color verde característico. Surgieron huertos de naranjos, viñedos, campos de trigo, granjas de hortalizas y filas de palmeras datileras cargadas de frutos. Se ve cómo la vegetación se asienta en una capa uniforme sobre el terreno antes árido. Observado desde gran altura, una larga cinta verde serpentea a través del desierto dorado, funcionando como la arteria artificial que conecta el norte y el sur del país. El material biológico y técnico ahora convive en un equilibrio diseñado por la ingeniería. Este proceso de transformación física permitió que las granjas de alta tecnología surgieran directamente de la arena. El flujo de agua se mantiene constante a través de la red de concreto y acero, garantizando la estabilidad del suministro para las generaciones de agricultores. La infraestructura técnica ha cumplido su función primordial de transporte masivo de recursos en un entorno de escasez extrema. El canal continúa operando bajo la supervisión de los centros de control, manteniendo el pulso hídrico del territorio de manera ininterrumpida. Así concluye una de las etapas clave de la producción y distribución de agua en el desierto. El material está listo para moverse a la siguiente fase de procesamiento sin prisa. 8.800 kilómetros de tuberías de acero representan la magnitud del sistema de transporte de agua en el desierto. ¿Cómo es posible que una de las regiones más áridas del planeta garantice un suministro constante de líquido vital para millones de personas? A simple vista, el desierto parece un obstáculo insuperable para la ingeniería hidráulica. Pero sin esta red masiva de conducción terrestre, la vida urbana en Arabia Saudita colapsaría en pocos días ante la ausencia total de fuentes de agua dulce naturales. La extracción no arranca en la arena. El proceso técnico se inicia con la captación de agua salada directamente desde las profundidades del océano abierto, estableciendo un flujo ininterrumpido hacia las instalaciones de procesamiento tierra adentro. Se puede notar cómo grandes líneas de toma se posicionan en alta mar mediante equipos de instalación que alinean cada sección con precisión milimétrica. Grúas de carga pesada, operando desde plataformas costeras o barcazas especializadas, bajan los conductos hasta el lecho marino. El equipo separa gradualmente los sedimentos mientras la tubería se extiende hacia la línea de costa. Cada segmento individual se conecta de forma secuencial para formar un conducto continuo capaz de operar bajo una carga hidráulica constante y elevada. Pero esto es solo el comienzo. La alineación exacta es un factor crítico en esta etapa inicial. Cualquier desviación menor en los ángulos de conexión podría comprometer la eficiencia del flujo y el rendimiento estructural a largo plazo del sistema. Una vez que el ensamblaje submarino finaliza, la línea de toma se refuerza mediante marcos de soporte estructural y se ancla firmemente al fondo del mar para resistir las corrientes. Todo se vuelve más complejo cuando la construcción se traslada a las áreas de almacenamiento logístico situadas a lo largo de la ruta terrestre. En estos patios de acopio, las secciones de tubería de acero ya fabricadas se agrupan meticulosamente por su diámetro, longitud y orden de instalación. Equipos de ingeniería llevan a cabo inspecciones visuales finales exhaustivas sobre cada pieza. Se verifica la rectitud del tubo, el estado del revestimiento protector y las marcas de identificación técnica. Una organización estricta en el área de acopio es obligatoria para mantener un flujo de trabajo continuo y evitar errores operativos en las severas condiciones climáticas del desierto. Al mismo tiempo, equipos de topografía establecen la ruta exacta que seguirá la línea a través de las dunas. Más adelante se complica. ¿Por qué los ingenieros utilizan sistemas de posicionamiento global y estaciones totales para marcar el terreno con estacas y pintura?
el trazado parece una línea recta sobre la arena. Sin embargo, este proceso asegura que la tubería siga el camino más estable, evitando zonas de suelos débiles, arenas movedizas y áreas altamente propensas a la erosión eólica. Para infraestructuras que se extienden por cientos de kilómetros, el enrutamiento preciso es la garantía de la integridad estructural futura. Antes de que las máquinas realicen la primera incisión en el suelo, el sitio de construcción debe ser despejado y nivelado por completo. Se abren carreteras de acceso temporal de forma paralela a la trayectoria de la tubería para permitir el tránsito de camiones, soldadores y vehículos de transporte de materiales pesados. En el entorno desértico, la preparación del sitio incluye medidas de estabilización de la arena y control de polvo para mantener la visibilidad y la seguridad de los operarios. Se ve cómo la maquinaria pesada opera de manera fluida gracias a esta planificación previa del terreno. Transición al siguiente nivel. Excavadoras de orugas de gran tamaño inician la apertura de la zanja siguiendo las marcas topográficas. El corte se realiza con un ancho y una profundidad calculados para permitir la colocación del tubo y el posterior relleno de protección. El suelo extraído se clasifica en el sitio. El material adecuado se conserva para el relleno, mientras que los sedimentos no aptos son retirados de la zona de trabajo. Mantener una profundidad constante es vital para evitar deformaciones mecánicas o desalineaciones tras la instalación final. En esta etapa no termina el desafío técnico. En ciertos sectores donde la ruta atraviesa terrenos montañosos escarpados, la excavación mecánica resulta imposible. Los ingenieros recurren al uso de explosivos para tallar zanjas directamente en la roca sólida de las cordilleras. Se colocan cargas controladas que detonan en una secuencia precisa de milisegundos para fracturar el lecho rocoso a lo largo de la alineación planificada. La zanja resultante tras la voladura crea el espacio necesario para asentar la tubería de forma segura y protegida bajo tierra. Pero el acero no se deposita directamente sobre el fondo rugoso de la excavación. A primera vista, colocar el tubo en el fondo parece una tarea directa, pero en realidad se requiere una capa de lecho amortiguador. Un estrato de material seleccionado, generalmente arena fina o suelo cribado, se esparce uniformemente para distribuir las cargas de forma homogénea. Este lecho se nivela y se compacta ligeramente hasta alcanzar la elevación exacta requerida por el diseño. En terrenos desérticos de suelos sueltos, este paso técnico es fundamental para la estabilidad del sistema durante décadas. El proceso solo está cobrando fuerza. Para la construcción de estas rutas de gran diámetro, se prepara un corredor de 40 metros de ancho que permite un ritmo de instalación de 1.500 metros por día. Las secciones de tubería utilizadas tienen una longitud de 18 metros para reducir la cantidad de soldaduras de campo necesarias. Estas dimensiones imponen exigencias extremas en las maniobras de izaje, transporte y alineación precisa. En el punto de unión, una abrazadera de alineación interna hidráulica se expande con zapatas de agarre de 360 grados. Y esto no es el límite. Este dispositivo mantiene las dos secciones de tubería perfectamente concéntricas durante la ejecución de la soldadura de raíz. Una operación de soldadura automatizada, apoyada por una fuerza laboral de aproximadamente 80 personas y docenas de máquinas especializadas, puede completar hasta 150 soldaduras diarias en tuberías de 42 pulgadas. Al finalizar la unión, cada junta se somete a una inspección por ultrasonido automatizado para descartar defectos internos ocultos. Posteriormente, se realiza un chorreado abrasivo para limpiar la superficie antes de aplicar un revestimiento de epoxi líquido de múltiples componentes. El metal se posa en una capa uniforme de protección totalmente sellada antes de que las tuberías sean bajadas a la zanja. Para esta maniobra se utilizan tractores de grúa lateral, vehículos diseñados específicamente para la manipulación de grandes diámetros. Múltiples brazos laterales operan en secuencia sincronizada, elevando secciones de la sarta de tubería mediante eslingas acolchadas y cables de acero.
La sarta se mantiene suspendida mientras las máquinas avanzan lentamente a lo largo de la excavación. Una coordinación milimétrica entre los operadores previene cualquier torsión o contacto accidental con las paredes de la zanja. La tubería se baja gradualmente, centímetro a centímetro, hasta descansar en el centro del lecho preparado. Los topógrafos monitorean continuamente la elevación y la rectitud para asegurar que no se introduzcan tensiones residuales en el acero durante el descenso. Este método permite una colocación rápida y controlada en terrenos llanos. Una vez posicionada, la zanja se rellena en múltiples capas sucesivas. La primera capa de material fino protege el revestimiento, seguida por el suelo excavado originalmente, que se compacta mecánicamente para alcanzar la densidad necesaria. ¿De dónde proviene el volumen masivo de agua que llena estos conductos? La fuente es el agua de mar, un recurso prácticamente inagotable, pero con una salinidad del 3.5%. Esta concentración de sal la hace no apta para el consumo humano o la irrigación agrícola sin un tratamiento previo. Por ello, la tecnología de desalinización es el motor de este sistema, permitiendo que Arabia Saudita convierta 7 millones de litros de agua salada en agua potable cada día. El proceso consume cantidades masivas de energía en plantas gigantescas situadas junto al Mar Rojo. El agua desalinizada se entrega finalmente a las zonas residenciales a través de esta moderna red de tuberías para servir a la población. Sin embargo, el costo operativo es extremadamente elevado, situándose cerca de los $5 por metro cúbico de agua producida. En comparación, en regiones como los Estados Unidos, este mismo volumen podría costar apenas unas pocas decenas de centavos de dólar. El flujo de agua dulce recorre ahora el desierto de forma invisible bajo la arena. El material abandona el proceso de construcción, pasando a una fase de operación tranquila. Dos proyectos de desviación de agua a gran escala en naciones asiáticas han sido analizados en detalle hasta este punto. ¿Por qué resulta fundamental expandir el conocimiento hacia infraestructuras similares en otras regiones del mundo? La ingeniería hidráulica presenta desafíos técnicos y geológicos que varían drásticamente según el continente, y comprender estas diferencias permite dimensionar la complejidad de la gestión hídrica global. El estudio de estas obras civiles internacionales revela soluciones mecánicas y estructurales únicas que aún no han sido exploradas en este recorrido técnico. Se puede notar cómo el análisis de estas infraestructuras solo está cobrando fuerza. Sistemas de canales, túneles de trasvase y represas de dimensiones colosales operan actualmente en diversos hemisferios bajo normativas y condiciones ambientales distintas. La recopilación de datos técnicos sobre estos proyectos adicionales permite establecer comparativas precisas sobre el volumen de metros cúbicos desplazados y la eficiencia de las estaciones de bombeo. En esta etapa, no termina la investigación sobre la transformación del relieve terrestre para el transporte de recursos hídricos. El intercambio de impresiones técnicas y la solicitud de nuevos casos de estudio facilitan la expansión de este catálogo documental. Cada nueva localización geográfica aporta variables de ingeniería civil que enriquecen la comprensión sistémica de las grandes obras de paso. Desde aquí, la exploración técnica de las megaestructuras hidráulicas se mueve hacia la siguiente fase de procesamiento de información: